Continúa escribiendo el apóstol Juan. Recuerden que estamos leyendo una carta, ¿sí? Nosotros tenemos, como dije la semana pasada, los capítulos y los versículos ahí para poder estudiarlo mejor, pero esto lo podemos leer de corrido fácilmente. Bajo esta perspectiva, Pablo cambia un poco el discurso, cambia su visión de a quienes le está hablando. Ahí estaba antes exponiendo a los mentirosos, exponiendo a los que quieren engañar, y ahora como que vuelve su mirada un poquito a los que están escuchando y les dice: hijitos, hijitos míos. Qué tierno, ¿no? Porque él está hablándole ahí a un pequeñito, hijito mío. Como seguro que David le habla a Josué, ¿sí? O como Francisco le habla ahí a su pequeño hijo: hijito, hijito mío. Y con ese amor, Juan presenta este siguiente argumento. Fíjense: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como hemos dicho en otras ocasiones, el apóstol Juan es bien directo para decirnos las cosas. No se anda con rodeo, no se da muchas vueltas para decirlo las cosas, no las pinta bonitas. Él va directo al frente nomás. Y nos quiere enfrentar con esta verdad. Dice: el propósito por el cual yo estoy escribiendo esta carta es para que no pequéis. Él ya nos había dicho antes, ¿no es cierto?, ahí en varios versículos mostrándonos cuál era el propósito de su carta. Él dice, por ejemplo, en el versículo 3, lo que hemos visto y oído proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión. El primer propósito que él muestra al comienzo: para que tengan comunión. ¿Recuerda? Lo estudiamos. El segundo propósito que él muestra también es para que nuestro gozo sea completo, dice ahí en el versículo 4. Pero ahora dice: os escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis. Para que no pequéis. El propósito del apóstol Pablo es... Déjeme concentrarme. Deje sacarme a Pablo de la cabeza y poner a Juan. Ya, el propósito del apóstol Juan era prevenir el pecado, no justificarlo. Fíjese, en el versículo 10, Juan hace este énfasis: si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Enfatiza que todos somos pecadores. Él lo dice claramente: todos somos pecadores. Y el capítulo 1 empieza poniendo esto como claramente establecido. Claramente establecido. Os escribo para que no pequéis. Podríamos leer entre líneas, ¿no es cierto?, y agregar esta expresión: porque yo sé que lo van a hacer. ¿Y saben cómo podemos poner y asegurar esto? Porque Juan lo dijo en el versículo 10. Como Dios sabe que nosotros vamos a pecar, nos dejó la confesión. Nos dejó el camino a seguir para enfrentar el pecado: confesar. Y dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es por eso que Juan ahora nos enfrenta con este hecho. Todos vamos a pecar en algún momento. Vamos a pecar. Pero fíjense que lo que
Juan va a empezar a establecer ahora que hay una diferencia entre tropezar y caer. Hay una diferencia entre tropezar y caer y hay una diferencia de tirarse al suelo. Ambos terminan donde mismo, en el suelo. Pero es muy diferente tropezarse y caer a tirarse. Es bien importante esta diferencia que Juan quiere establecer, porque él entiende que nosotros estamos caminando en este mundo y vamos a pecar. Hay una lucha constante entre nosotros, en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa y la espiritualidad. A veces la ganamos y a veces la perdemos. Y Juan está bien claro en este concepto, y es por eso que él dice que el propósito de todo esto es que todos nosotros como creyentes entendamos esta verdad de que nosotros podemos pecar, y vamos a caer en pecado, es un hecho. Pero nuestra lucha debe ser mantenernos alejados del pecado. Mi lucha debe ser mantenerme alejado del pecado. Mi lucha debe ser no pecar. Yo tengo que estar preocupado constantemente de no pecar. Y eso es lo que Juan quiere establecer desde entrada. Ahora, ¿sabe qué? Dios es tan maravilloso, que entiende y nos conoce. Y es por eso que fíjense lo que continúa diciendo el versículo. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si paramos ahí podríamos decir, he fallado, pero un montón de veces, ¿no? Pero fíjense lo que continúa diciendo, y si alguno peca, ¿ven lo que está queriendo establecer el apóstol, no? Es que nuestro deber, nuestro esfuerzo debe ser ese, tratar de y mantenernos lo más alejado posible del pecado. Pero ¿qué pasa si yo caigo? Y es que Dios, como nos conoce tanto, estableció la provisión para esto. Dios estableció la provisión para el pecado. Y fíjense, la provisión para el pecado es un abogado, un sacrificio. El abogado y el sacrificio. Pablo lo llama, Juan lo llama en este pasaje propiciación. Fíjese, versículo 2 continúa diciendo, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación para nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también para los de todo el mundo, o para los del mundo entero. Como Dios sabe que nosotros hemos pecado, levanta un abogado. Levanta un abogado. La palabra en el original para abogado aquí es la palabra, no lo ha puesto todavía. La palabra es paracletos. Paracletos. Y ese paracletos, o eso significa uno llamado para ponerse al lado tuyo o al lado nuestro, con el propósito de ayudarnos. En este caso, en el caso del abogado, es quien defiende. Esta es la misma palabra que utiliza el apóstol Juan aquí en su evangelio, en el capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo dice, es necesario que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, vendrá otro consolador, otro abogado, otro paracletos. Este paracletos es quien oficia la función de ser quien está a nuestro lado para defender nuestra causa. Y fíjate que Él muestra al Señor Jesucristo como este abogado que está constantemente ante el Padre defendiendo nuestra causa. Él continuamente está ante el Padre
ejerciendo esta función para los creyentes, por los creyentes. ¿Y sabe por qué lo hace continuamente? Solamente hay que pensar. ¿Sabe por qué el abogado está constantemente defendiendo nuestra causa ante el Padre? Porque nosotros constantemente ¿estamos qué? Pecando. Constantemente estamos cayendo en pecado, pecados grandes, pecados pequeños. Pero constantemente estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Y es por eso que Jesús está ahí ante el Padre. Hay cosas que tenemos que entender inmediatamente. Que esta función de Jesús como nuestro abogado es un poquito diferente a lo que nosotros pensamos hoy cuando imaginamos la figura de un abogado. Y es bien diferente. Si usted piensa en un abogado defensor, hoy es aquel que está tratando de ir ante el juez para tratar de que este hombre que está siendo acusado no sea acusado, ¿sí? Salga absuelto de su pecado o de su delito. Y en muchas ocasiones este abogado lo que hace es presentar a este hombre como justo, presentar a este hombre como que cometió una equivocación. Pero ¿sabes lo que hace este abogado, el abogado del Señor Jesucristo? Es presentarse ante Dios y apuntarnos y decir, sí, este es un pecador. Y el castigo para este pecador es la muerte. Jesús no va a tratar como nuestro abogado de minimizar nuestro pecado. Jesús como nuestro abogado no va a tratar de decir, él se equivocó, pobrecito, vivió en un ambiente en el cual fue impulsado y empujado al delito, como dice un abogado hoy, ¿no? Él nació en un hogar disfuncional. Su padre era un delincuente, entonces no tenía remedio, tuvo que delinquir. No, ese no es nuestro abogado. Nuestro abogado nos presenta ante Dios como un pecador que no tiene justificación, un pecador que merece la muerte. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Este abogado se presenta como aquel que quiere pagar el precio del pecado de este hombre. Este abogado no es el que alega la inocencia de sus seguidores, sino que se ofrece en forma vicaria. ¿Han escuchado esa palabra, no? Vicario. ¿Y qué significa eso? Que yo me ofrezco en su lugar. Yo sé que este pecador llamado Patricio Díaz merece la muerte, pero yo voy a morir en su lugar. ¿Ven la gran diferencia entre este abogado defensor y el abogado que nosotros conocemos en el mundo? Esta maravillosa diferencia es que este abogado es quien se presenta ante el Padre, es a quien que es un abogado justo. Y porque es justo, es el único capaz de ofrecerse en lugar nuestro. Y es por eso que establece la segunda figura inmediatamente. Jesús, el abogado justo, pero también Él es, Jesús, la propiciación. Dice Juan, Él es Él mismo la propiciación por nuestros pecados. Fíjense qué maravilloso. En el Antiguo Testamento, la propiciación es una figura que aparece muy fuerte.
Y literalmente esto significa cubrir, cubrir. Y esto nos marca, ¿no es cierto? Y lo podemos ver ahí en Levítico capítulo 16. Una vez al año, la nación de Israel tenía que acudir al templo, a Jerusalén, en una festividad que llamaban el día de expiación o el día del perdón. ¿Y qué tenían que hacer cada uno? Llevar un sacrificio al templo, y el sacerdote, ¿no es cierto?, empezaba a ofrecer sacrificios por los pecados de la nación. Y en algún momento, ¿no es cierto?, este sacerdote hacía una gran asamblea, una gran reunión, y tomaban dos animales en representación del pecado de la nación. A uno de ellos le imponían las manos y luego era llevado lejos, fuera del campamento y soltado en el desierto, lejos, en representación, ¿no es cierto?, de que se están alejando los pecados de la nación. Pero otro de estos animales era degollado, sacrificado, y la sangre de este cordero, de este animal, era tomada por el sumo sacerdote, el cual ingresaba al templo o al tabernáculo, según el momento de la historia que usted lo quiera poner, ¿no es cierto?, y llegaba hasta el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, y allí él tomaba esta sangre y la rociaba sobre la tapa del arca. El lugar, esa tapa del arca, se llamaba propiciatorio. ¿Y qué era la figura? ¿Cuál era la figura? Esta sangre cubría el pecado de la nación por un año. Si usted busca ahí en su Biblia, en Levíticos capítulo 16, Levíticos capítulo 16, el versículo 29 dice: y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Versículo 34, tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó, así lo hizo Moisés. Y esto se realizaba año tras año, año tras año. ¿Qué significaba? Que año tras año la nación de Israel iba y tenía que dejar su ofrenda ante Dios, un animal, el cual debía ser sacrificado. ¿Qué significaba esto? Que en ese momento en que la sangre cubría el propiciatorio, la nación de Israel se ponía a cuentas con Dios. La ira de Dios era bajada y ellos podían estar un año más a cuentas con Dios. Pero fíjense qué es lo que pasó. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, y no sé si recuerdan la figura que Juan el Bautista lo ve venir mientras él estaba ahí en el río Jordán bautizando. Lo ve y clama a gran voz y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fácilmente se podía haber levantado un sacerdote judío en ese momento y le hubiese dicho a Juan: ¿estás equivocado, Juan? ¿Te equivocaste? Porque los sacrificios no quitan los pecados, los cubren.
Y es por eso que ellos año tras año tenían que estar ofreciendo sacrificios. Porque en el transcurso de un año se equivocaban, pecaban. Y al siguiente año, mes séptimo, tenían que llegar con su cordero delante del Señor. Pero Juan utilizó las palabras correctas, querido. Porque desde ese momento Dios establece una relación diferente con el hombre. Ya no necesitaba ofrecer más sacrificios todos los años. Dios iba a ofrecer en su Hijo Jesucristo un sacrificio una vez y para siempre, dice el autor a los Hebreos. Fíjense cómo lo dice Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Fíjense, este pasaje es maravilloso, ustedes pueden estudiarlo, ¿no es cierto? Y seguro que si usted está inscrito en la Academia Bíblica en Forma, en algún lugar, en algún momento va a estudiar este pasaje con el profe David González cuando estudien soteriología, la doctrina de la salvación. Y ahí el apóstol en este pasaje habla acerca de la justicia, la justificación, la redención, la expiación, pero claramente muestra al Señor Jesucristo como el que logra esto, la salvación de los hombres, la salvación del hombre, ofreciéndose en lugar de, siendo la propiciación. Él es la propiciación, dice Juan. Él es el sacrificio, el cordero que es llevado al templo, que es sacrificado, y su sangre es la que logra el perdón. ¿Se da cuenta que cuando Juan habla de Jesús como el abogado y la propiciación, está hablando de esto, ¿no es cierto? De que nosotros sí hemos pecado, pero gloria a Dios, Él proveyó para ese pecado. Proveyó para ese pecado. Y la propiciación habla de nuestra salvación, el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Dios nos limpia, nos ve justos. Pero también el abogado hoy está intercediendo por nuestra santidad diaria. La santidad progresiva, la santidad con la cual estamos teniendo que luchar día a día. Y ahí está el abogado frente al Padre, junto al Padre, clamando por nosotros y diciendo al Padre, yo morí por él. Es un pecador, pero yo pongo mi sangre, puse mi sangre en lugar de él. Qué maravilloso. Qué maravilloso es pensar que esa propiciación es la víctima que se ofrecía en expiación por cada uno de nosotros. Jesús es la propiciación. Él es quien murió por nosotros. Ese sacrificio satisface todas las demandas de Dios respecto al juicio, respecto a nuestra salvación. Esa propiciación y ese sacrificio se ofreció. Fíjense que dice, volviendo ahí a primera de Juan, lo que dice Juan, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Y ahí Juan se pone Él.
¿Te das cuenta, no? Dice por nuestro, no dice por sus pecados, dice por los nuestros. Cristo vino y murió por nosotros, aquellos que estamos aquí hoy, todos aquellos que reconocen a Jesús como el Salvador de su vida. Cristo fue el sacrificio perfecto. Cristo fue quien satisfizo las necesidades de Dios, los requerimientos de Dios para la salvación. Recuerda, sin derramamiento de sangre, decía el mismo libro de Levíticos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y es por eso que ellos constantemente tenían que sacrificar. Pero Dios dijo, basta, ya no necesito más sacrificios. Solo uno hace falta. Solo uno hizo falta, el sacrificio de Cristo. Y cuando Juan dice, por los nuestros, está incluyéndonos a todos nosotros, aquellos que reconocimos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Pero Él va un poquito más allá. Fíjate, dice, y no solo los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es que Cristo no solo murió por nosotros, sus hijos, por nosotros los creyentes, sino que Dios envió a su Hijo a morir por todo el mundo. Por todo el mundo. El corazón de la Biblia, el versículo que es el centro de la Biblia, dicen muchos teólogos, Juan 3:16, que dice, pueden repetirlo todos conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que dice el texto, amó Dios al mundo. Dios no vino a morir solo por un grupo pequeño de personas. Cristo no vino a morir a este mundo por solo un grupo de personas. Cristo vino a morir por todos. Él fue la propiciación no solo de nuestros pecados, sino del mundo entero. Y cuando Juan escribe ahí mundo entero, está incluyendo a todo el mundo. Está incluyendo a todo el mundo. Todo aquel, dice la Escritura, todo aquel que cree tiene vida eterna. Pero el que no obedece no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Pero fíjate, es todo aquel que cree. Cristo vino a morir en la cruz por todo el mundo. Y Juan lo establece claramente. Él es la propiciación. Él es quien vino a entregarse por nosotros. El alcance de la propiciación es al mundo entero. Es al mundo entero. Juan establece que el objetivo de Dios, el objetivo a alcanzar por Dios es todo el mundo. Todo el mundo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente no todos van a creer, lo sabemos, ¿sí? Obviamente van a haber personas que se van a levantar y desafiar a Dios y desobedecer a Dios, pero ellos no tendrán excusa, porque el mensaje y la oportunidad es entregada a todos. Qué maravilloso, ¿no? Dios sabe que nosotros vamos a pecar. Dios sabe que nosotros vamos a luchar constantemente con el pecado, que algunas veces vamos a vencer y otras veces vamos a caer derrotados. Es por eso que proveyó la provisión, que nos dio la provisión, perdón. Cristo Jesús, nuestro abogado, la propiciación. Pero no solo esto, sino que inmediatamente Juan, como yo les digo, no es un hombre que se da muchas vueltas, inmediatamente nos quiere plantear un desafío. Inmediatamente nos quiere plantear un desafío. Fíjate el versículo 3 dice, y sabemos,
Déjenme tomar un vaso de agua. Esto lo hago para que vean que no soy perfecto. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Fíjense, hemos hablado contra aquellos que dicen que no tienen pecado, son mentirosos. El desafío para nosotros, ¿cuál es? Vivir en la luz. ¿Tú dices que conoces a Dios? Ahora lo piensan, ¿ah? ¿Tú dices que conoces a Dios? Por supuesto, sí, yo conozco a Dios, yo acepté a Cristo como el Salvador de mi vida. Entonces, ¿cuál es el desafío? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. La evidencia de la comunión es la obediencia. La evidencia de la comunión. Si tú dices que tienes comunión con Dios, si tú dices que conoces a Dios, entonces obedeces su palabra. Simple. ¿O no? Simple. ¿Te das cuenta que Juan no va con muchas vueltas? Se los dije desde el comienzo, para Juan es blanco o negro, no hay grises. Para Juan es tinieblas o luz, no hay puntos medios. Para Juan es obedeces o no obedeces. Así de simple. ¿Obedeces o no obedeces? Por eso es importante entender que para Juan, según el pensamiento de Juan, la comunión con Dios exige obediencia. Exige obediencia a su palabra. Cuando Juan escribió en el capítulo 17 de su evangelio, él puso lo siguiente en el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. Y fíjate que cuando Juan empieza a establecer esta verdad, tú vas a ver que en estos versículos 3, 4, 5 y 6 usa 8 verbos para establecer que el conocer a Dios no es meramente una actitud, sino que es hacer. Recuerden que el verbo marca acción. El verbo marca que yo tengo que realizar cosas, que tengo que hacer cosas, y Juan lo establece claramente desde el comienzo. Debemos seguir a Cristo. Debemos seguir su ejemplo. Y para eso, la palabra clave la cual utiliza Juan aquí es la palabra conocer. Juan utiliza dos palabras muy conocidas respecto a conocer, que son casi iguales, que para nosotros en el español incluso son traducidas en algunos casos la misma palabra, la palabra conocer. Él usa la palabra ginosco. Ginosco, esa palabra tiene que ver con el conocimiento adquirido por la experiencia. El conocimiento que uno adquiere por la experiencia. La otra palabra es la palabra oida, que tiene que ver con el conocimiento que yo adquiero por el saber, por el tomar un libro, por ejemplo, y estudiarlo. Son dos tipos de conocimiento a los cuales Juan quiere marcar una diferencia. Esta palabra conocer que utiliza Juan aquí es esta palabra, la palabra ginosco, que como les dije antes, ¿no es cierto?, tiene que ver y su énfasis es en el experimentar o conocer por la experiencia, el observar, el percibir. ¿Te acuerdas que al principio él habló acerca de esto? Cómo él adquirió ese conocimiento por oír, por ver, por palpar. Eso es ginosco, experiencia. Aquí él utiliza esta palabra en estos versículos, en estos 4 versículos, la utiliza 4 veces, la palabra ginosco. Fíjate,
él dice, por ejemplo, en el versículo 3, y sabemos esto, que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Después, en el versículo 4, él dice, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Después, en el versículo 3 también utiliza de nuevo esta misma expresión, dice si sabemos, para nosotros es traducida como sabemos aquí, ¿cierto? Y en el versículo 5, él dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, en esto sabemos que estamos en él. 4 veces se utiliza esta palabra, las 2 veces en tiempo presente, diciendo esto sabemos en este momento. Y 2 que tienen que ver con el llegar a conocer, que es el presente pero que se proyecta también un poco al futuro. Pero ¿qué está queriendo decir Juan? Que el conocimiento de Dios no es un concepto místico, ni una percepción intelectual que yo adquiero simplemente por conocer los libros, sino una experiencia personal, sino una experiencia que resulta de la obediencia. ¿Recuerdan lo que decían los gnósticos, no? ¿Cómo yo llego a conocer a Dios? ¿Cómo yo llego al pleroma? Conociendo, decían ellos, ¿no? Aprendiendo. ¿Y cómo logro este conocimiento? A través de investigar, leer, meter cosas en mi cabeza, ¿no es cierto? Y alcanzar el pleroma, alcanzar la plenitud del conocimiento. Juan dice, no, no es así. Sí, tú necesitas conocer la Escritura y después más adelante lo va a reforzar eso, ¿sí? Pero el verdadero conocimiento de Dios se logra por experimentar a Dios. Querido, el 10 de mayo recién pasado estuve de cumpleaños. Nadie me saludó. Muy triste. No, pero está bien, fue mi cumpleaños espiritual nomás. ¿Sí? Ah, se asustaron, ¿no? Fue mi cumpleaños espiritual. Hace 36 años el Señor llegó a mi vida. Usted entenderá que en 36 años he aprendido algo del Señor. Y no estoy ufanando en esto, quiero que entiendan bien el concepto. Porque he leído la Biblia. Y hay muchos conceptos bíblicos metidos en mi cabeza. Estuve 3 años en un instituto bíblico y seguimos estudiando la Biblia, seguimos estudiando, metemos conocimiento. Muy necesario. Pero ¿sabes qué? Con absoluta certeza les puedo decir una cosa. ¿Cuándo es que he conocido mejor a Dios? Cuando lo he podido experimentar en mi vida diaria. Cuando lo he podido ver en medio de las pruebas. Cuando he estado cruzando el valle de la sombra y de la muerte y lo veo a mi lado. En cumplimiento de su promesa. Él está conmigo siempre. Y eso es lo que quiere establecer Juan, querido. ¿No te ha pasado a ti que en medio de una prueba puedes contemplar a Dios? Puedes ver al Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente a tu lado. Puedes sentir el refugio, puedes sentir el amor, la misericordia, la bondad de Dios. Todos esos conceptos que tú has aprendido, que tienes en tus tarjetitas, como versículos, se hacen vivos, se hacen patentes y tú lo puedes ver, oír, palpar. Eso es lo que quiere establecer Juan, querido. El entender que el pensamiento del apóstol Juan en
en este pensamiento que él tenía de conocer, era aceptar sin reservas la soberanía de Dios. Reconocer que debemos obedecer a Dios incondicionalmente. Juan nos enseña que debemos guardar su palabra. Y guardar su palabra significa no que yo la pongo en el bolsillo y la olvido. ¿No le ha pasado alguna vez a usted que agarra, especialmente a nosotros usamos una chaqueta, ahora que viene el invierno uno empieza a agarrar las parcas, las chaquetas que tiene guardadas en su closet y mete la mano? ¡Uy, mira, una luquita! ¿No le ha pasado a usted o no? Uy, ni me acordaba que la tenía aquí. La guardé tan bien que se me olvidó. Para Juan eso no es guardar. Cuando Juan habla acerca de guardar su palabra, eso es lo que no debemos hacer. No es guardar y guardar tan bien y después, se me olvidó que lo tenía acá. No, para Juan guardar es tomarlo, meterlo en el corazón y vivirlo, aplicarlo. Por eso constantemente él está diciendo debemos guardar su palabra. Juan nos exhorta a tomar la palabra de Dios, guardarla a través de la obediencia, a través de obedecer, qué es lo que Dios quiere. Juan no enseña que la obediencia sea el modo de conocer a Dios. Escuchen bien esto. Juan no enseña que la obediencia sea el modo de conocer a Dios. Juan enseña que porque tú conoces a Dios, le obedeces. ¿Captó la diferencia, no? ¿Entendió la diferencia? Quiero repetir esto porque a veces nos equivocamos. ¿Sí? Juan no enseña que la obediencia sea el modo de conocer a Dios, sino que le obedecemos porque le conocemos a Él. Y Él nos conoce obviamente a nosotros. Por eso es tan importante el conocer a Dios. El legalismo trata de enredarnos en la obediencia a mandatos, a preceptos que a veces no tienen ningún sentido para nosotros. El verdadero discípulo, aquel que sigue a Jesús, es el que conoce la palabra de Dios y la obedece porque ama a Dios, no porque está obligado por alguien o por algo. Es porque yo me enfrento a lo que dice la palabra de Dios y digo, yo amo a Dios, tengo que hacer lo que Dios me manda a hacer. Es por eso que Juan quiere ser un poquito más activo en esto, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver que a Juan le encantan los contrastes, le encanta contrastar cosas, marcar diferencias. Y en el versículo 4 dice, el que dice, antes ya lo ha usado este recurso literario, ¿no es cierto? ¿No ha ido usted o ha preguntado a alguien, mira, ¿sabes qué? Tengo una pregunta, conozco a un amigo que tiene tal problema, ¿no es cierto? A mí me lo han dicho, mira, no es mi caso, yo me enteré por otro lado, pero Juan dice, si alguno o si el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que obedece a Dios, que conoce a Dios, pero no está obedeciendo a Dios, es un mentiroso. Aquel que dice que yo tengo una relación, tengo comunión, y ustedes van a ver que para Juan estos conceptos son similares, casi sinónimos, conocer, tener comunión, estar en Él. Y ahí está, ¿no es cierto?, este supuesto. Si tú dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso, mentiroso.
Juan es súper explícito y casi duramente explícito en este concepto, ¿no es cierto? En este concepto de que yo conozco a Dios. Si yo conozco a Dios, debo obedecer y estar dispuesto a obedecer. Y el que no lo hace es mentiroso. Y aquí hace una diferencia bien interesante porque Juan usa la palabra mentiroso no como un adjetivo, sino como un sustantivo. Lo hace mentiroso. El que tú practiques esto no te muestra como un mentiroso, te hace un mentiroso. Y la palabra que él utiliza en el original es un poquito más fuerte y podría traducirse casi como un embustero. La persona que hace esto es un embustero, es un falso. Y ustedes van a darse cuenta, ¿no es cierto?, que este discípulo del amor, el discípulo amado, es bien fuerte. Es bien fuerte en sus expresiones. ¿Por qué? Porque él quiere establecer este concepto muy bien. La verdad no está en él. Continúa diciendo, ¿no es cierto? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Esta es la tercera vez que Pablo utiliza esta expresión, que Juan utiliza esta expresión, ¿sí? La utilizó ahí en el versículo 6, fíjate cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Y luego en el versículo 8 él afirma lo siguiente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si la verdad es muy clara, querido, la verdad es muy simple. Somos pecadores. Y porque somos pecadores, debemos conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que obedecer su palabra. Esa es la secuencia que va utilizando Juan en su exposición. Y este contraste, fíjense, lo marca ahí en el versículo 5, pero, ¿sí?, está el mentiroso, el que dice que conoce a Dios, pero no está obedeciendo su palabra. Pero, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjate que interesante, porque en este contraste, cuando Juan presenta a aquel que conoce a Dios, o el que dice conocer a Dios, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, conoce a Dios, y dice, el amor de Dios está en él. ¿Dice eso? La verdad está en él. ¿Lo dice ahí o no en el texto? Mira su Biblia. No, ¿qué dice? Aquel que guarda la palabra de Dios, que conoce a Dios, que dice, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. ¿Por qué Juan quiere introducir este concepto ahora? El concepto del amor. ¿Y qué es este verdadero amor? ¿Y qué es el amor de Dios? ¿Por qué? Porque Él quiere crear esta vinculación entre el creyente y Dios. ¿Y qué es lo que me vincula a mí a Dios? ¿Qué es lo que me une a mí a Dios? Es el amor. Recuerda que comenzamos diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si no existiera el amor, no habría nada que me hubiera unido a Dios. Y es por eso que dice, en esto se perfecciona, se completa el amor. En esto se completa el amor. El amor de Dios se ha completado verdaderamente en esta persona, en la persona que escucha la voz de Dios, que conoce a Dios, que quiere tener una comunión con Dios, que obedece a Dios. Está unido a Dios por el amor.
Este amor trasciende, querido, es el amor trascendental, que trasciende emociones, que trasciende sentimientos y que tiene su expresión completa en mi conducta como creyente. Porque yo voy a mostrar a este mundo que conozco a Dios. No voy a ser un mentiroso, no voy a ser un falso, no voy a ser un hipócrita, le decimos hoy, ¿no? Aquellos que dicen una cosa, pero hacen otra totalmente diferente. Querido, si tú dices que conoces a Dios, fíjate qué es lo que dice y qué termina diciendo Juan. En esto sabemos que estamos en Él. En esto sabemos que le conocemos. El que dice que permanece en Él debe andar, ¿cómo? Como Él anduvo. Wow. Porque ahí lo que hace Juan es poner el modelo a seguir. ¿Tú dices que eres un hijo de Dios? No se tienen que decir. ¿Dices que eres un hijo de Dios? Sí, amén. ¿Vives en la luz? ¿Vives en la luz? Ya nadie se atreve a decir amén. ¿Refleja la luz de Cristo a este mundo? Por lo menos diga trato, sí, trato de hacerlo. ¿Ya? Entonces, debemos andar como Él anduvo. Debemos andar como Él anduvo. Es maravilloso porque el apóstol Juan quiere mostrarnos este proceso, ¿no es cierto? El proceso de andar en Él, indicando este andar continuo, este comportamiento. ¿Recuerdan que hablamos hace la semana pasada o la anterior, ya ni me acuerdo? ¿Qué significaba este andar? ¿Qué era el comportamiento del creyente? Es este esfuerzo constante de querer andar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu sea quien modele nuestras vidas en obediencia a su palabra, mostrando diariamente que mi vida refleje a Cristo. Eso es el andar en Él. Y para Juan, ¿no es cierto?, andar como Él anduvo significa reproducir la vida del Señor en nosotros. Cuando los discípulos hablan acerca del Señor ahí en Hechos capítulo 3, dice que Él anduvo haciendo bienes. ¿Quieres andar como anduvo Cristo? Hechos 10:38 te dice cómo andar en Cristo. Él anduvo haciendo el bien. ¿Estás haciendo el bien? Eso es fácil. Tenemos que hacerlo. Pero también cuando Pedro habla y dice y muestra al Señor Jesucristo, él dice que nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, seguir sus pisadas. Y en 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 21 dice, porque por este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplos, para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Queremos andar como anduvo el Señor Jesucristo? El modelo está ahí, el Señor. Una vida santa. Esfuércese, hermano. Si Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras luchas, pero también Dios conoce nuestro esfuerzo. Recuerden, no es lo mismo tropezar y caer que tirarse, que dejarse caer. No es lo mismo. El Señor Jesucristo anduvo en santidad. Él es el modelo. Cuando Pablo quiere mostrar a Cristo como modelo, ahí en Efesios capítulo 2,
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, el ser igual a Dios, gracias, eso, cuando uno se iba a pegar, una palabra, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo. ¿Cómo estás con la humildad? O si quieres lo vemos desde el lado negativo. ¿Cómo está el orgullo? Recuerda, debemos andar como Él anduvo. Debemos permitir que Dios nos transforme a la imagen de su Hijo. El cristiano debe reflejar a Cristo, la luz de Dios en este mundo. Nadie, absolutamente nadie puede afirmar que tiene comunión con Dios y no estar en Él. Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas de tal forma que tiene que haber una transformación guiada por el Espíritu Santo en nosotros. Es la única forma, querido, que nosotros podamos seguir el ejemplo de Cristo. Es la única forma que nosotros podamos seguir el ejemplo de Cristo. Dios quiere que nosotros reflejemos a Cristo. Dios nos manda a que nosotros reflejemos a Cristo. ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Te llamas un cristiano? ¿Eres realmente un pequeño Cristo? Si la gente te ve a ti, que dices ser cristiano, ¿ve a Cristo? Porque es muy fácil decir que yo conozco, pero es mucho más difícil decir que yo lo vivo. Y ese es el desafío de Juan. Ese es el desafío de Juan. Queridos, él comienza diciendo, y lo comenzamos diciendo, el propósito es que no pequéis, el mantenerlos lo más lejos posible del pecado. Cuando estábamos trabajando con los jóvenes, hace un par de años atrás, la pregunta constante que los jóvenes venían y preguntaban, ¿hacer esto es pecado? Y yo les decía, a ver, dímelo tú. Dímelo tú. Si lo que tienes que pensar no es qué tan cerca puedo estar de la línea para no caerme al otro lado, sino tengo que pensar que tengo que alejarme lo más posible de la línea. Y es lo que Juan está estableciendo hoy. Querido, no es caminar en la cuerda floja para decir, no tengo que pecar. No, huye, huye. Es lo que le decía Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Huye. Eso es. Ese es el desafío. Ese es el desafío que nos presenta Juan hoy. No pequemos. Pero alabado sea Dios que si pecamos, tenemos un abogado. Tenemos la propiciación por nuestros pecados. Oremos.